Saludos, este es Felipe Santiago Canepa, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios. Me dirijo a todos aquellos que están escuchando o van a escuchar en algún momento esta enseñanza y quiero entregarla con mucho temor, con mucha reverencia, porque es como si fuera un diamante, una piedra preciosa que Dios me ha entregado. Él mismo relacionó el reino de los cielos semejante a una perla de mucho valor, y que los fundamentos que van a permanecer son el oro, la plata y las piedras preciosas, que se pueden probar por fuego y permanecen. Quiere decir que la revelación y el conocimiento, Dios lo toma en forma de piedras preciosas que tienen mucho valor. Aún la Nueva Jerusalén, sus cimientos están adornados con 12 piedras preciosas. Y las piedras preciosas no pueden ser fabricadas por mano humana. Creo que la Nueva Jerusalén y el paraíso original de Dios que va a venir luego a la tierra, lo que más va a abundar es el oro y las piedras preciosas. Pero el oro aún va a ser transparente como el cristal, que va a traslucir la luz. ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando del conocimiento retenido, un conocimiento que ha sido aguantado, pero que Dios lo ha entregado. Es lo que la palabra del Señor habla de lo que nosotros conocemos con el nombre de misterio. Y como lo hemos enseñado varias veces, esa palabra en griego es musterión, que significa un conocimiento retenido. Y vamos a hablar de un tema que le voy a poner el título al final de la enseñanza, o cuando ya termine ustedes van a ver el título, pero en este momento vamos a ir avanzando, citando por ejemplo unos versículos que son difíciles de entender. Uno de ellos está en Lucas 12:10, que dice: todo pecado contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y quiero que subrayemos la palabra todo pecado contra el Hijo del Hombre. Y quiero que subrayemos esa palabra, Hijo del Hombre. Y vamos a ver que, de acuerdo a lo que he contado en la concordancia que usamos, esta de aquí, que es la concordancia Strong, que es un material muy bueno. Lo único, no quiero decir negativo, pero lo único que la limita es que está basada en la Reina Valera. Es por eso que usamos la Reina Valera, no porque sea la versión perfecta, sino porque pues hay muchas herramientas para estudiar las Escrituras. Entonces, ahí dice, en ese versículo famoso que dice: la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada, pero cualquiera que diga algo contra el Hijo del Hombre, no hay problema, le va a ser perdonado. Otro versículo bien difícil de explicar y muy controversial es en Mateo 24:36, donde dice la palabra de Dios: pero el del día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces, allí este versículo lo usa mucha gente como los testigos supuestamente de Jehová, y ellos dicen: ahí ves que Jesús es menor que el Padre, que Él era como un profeta y que Jesús no es Dios, no puede ser Dios. Y otros señalan de que Jesús es en una posición menor que el Padre, y etcétera. Se presta a contradicción, porque la palabra de Dios, como lo enseño siempre, no se puede contradecir. Una verdad no anula a otra verdad, lo que pasa es que se complementan. O sea que no podemos tomar escritura de aquí, allá, y cuando hay una que anula todas estas, o sea, no podemos obviarla. O sea, tenemos que también tomarla sabiendo que también es verdadera. O sea que es la suma de su verdad, como dice la palabra, la suma de tu palabra es verdad.
O sea que es el Espíritu de Dios el que tiene que dar entendimiento para que Él mismo coloque su palabra. En otras palabras, las Escrituras interpretan a las Escrituras. Esa sería la conclusión. Entonces, ¿por qué cité estos dos pasajes? Porque está hablando del Hijo del Hombre. Cuando dice toda blasfemia y todo lo que se diga en contra del Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. El 24, Mateo 24:36, el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, solo mi Padre. Entonces, como que se ve una diferencia entre el Hijo del Hombre y el Espíritu Santo, entre el Hijo del Hombre y el Padre. Entonces, de eso vamos a hablar y vamos a centrarnos en verdades que están allí. No que uno se las inventa, sino que cualquier niño puede leerlas. Ejemplo, esta palabra, el Hijo del Hombre, es usada en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Aproximadamente esta palabra, cuando el Señor se refiere a sí mismo, Él habla de sí mismo. Aparece como 80 veces. 80 veces en los evangelios. Y la palabra Jesús como Hijo de Dios en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan aparecen aproximadamente 27 veces solamente. O sea que aquí podemos ver la diferencia. Es mucho más, ¿cuántos? Más de la mitad. O sea que la mitad 80 es 40 y la mitad 40 20. O sea, estamos hablando de que es muy inferior las veces que aparece Hijo de Dios y cuando el Señor mismo se refiere a sí mismo hacia los demás como el Hijo del Hombre. Entonces no es lo mismo decir Hijo del Hombre que decir Hijo de Dios, porque en todo caso pues siempre se le hubiera llamado de una de las dos maneras. No es lo mismo decir Jesús que decir Jesucristo. No es lo mismo decir el Cristo que el Hijo de Dios. Y alguna persona me dirá, sí, pero están hablando de la misma persona. Ya sabemos eso. De eso se trata. Estamos enseñando algo en el cual, si prestamos atención y nos volvemos como niños, se nos puede revelar. Porque el Señor Jesús lo dijo claramente cuando los discípulos le dijeron, Señor, ¿por qué le enseñas a la gente por parábolas y no le dices las cosas directas y tal cual son? Y Él se los dijo, a ellos no puedo decirle directo, a ustedes sí, porque a ustedes les es dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. ¿Por qué? Porque tienen ojos y no pueden ver. Entonces, los ojos que pueden ver son una bendición de Dios. Y uno de los principios para poder ver es primeramente quedar ciegos e ignorantes ante la palabra de Dios para que sea Él el que nos enseñe, porque es imposible conocer la verdad si tenemos argumentos y pensamientos contrarios a la verdad. Por eso Pablo decía que las armas de nuestra guerra, de nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Pero para qué? Justamente son poderosas para simplemente destruir doctrinas, argumentos, enseñanzas, pensamientos, imaginaciones que se levantan en contra de la verdad de la palabra. Eso es todo. Entonces es imposible conocer la verdad si hay pensamientos que se están levantando. Ahora, para eso tenemos que usar la palabra para que la palabra penetre y parte y discierna todo y lleguemos entonces al conocimiento de la verdad. ¿Y de qué estamos enseñando en este día? Estamos enseñando un misterio. Y el Señor lo dijo de esa manera. ¿Cuál misterio? Voy a empezar leyendo, por ejemplo, un pasaje del Salmo 110, verso 1. Salmo 110, verso 1. Dice la palabra de Dios: Jehová
dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Jehová dijo a mi Señor. Y esa palabra Jehová, en el original, pues está la palabra de Dios como está escrita allí en nuestras enseñanzas, que es la palabra Yod, Hei, Baal, Hei, que esto es Jehová. Yahweh lo pronuncian otros. Es lo que en la Reina Valera es Jehová. Con J, aunque algunos dicen que la J no existía antes, sino que era la Y, y en realidad es Ja. No vamos a discutir estos temas ahora, pero lo que queremos establecer es de que el nombre Jehová es el que figura ahí y es el que originalmente estaba escrito, que nadie sabe cómo se pronuncia en realidad. Entonces, si alguno cree que sabe, bueno, le felicito, yo no lo sé. Entonces dice, Jehová dijo a mi Señor. Esa palabra Señor es Adón de Adonai. Que esta palabra Adón o Adonai se refiere también a Dios. En muchísimas partes de la Biblia, cuando se habla de Dios, se está hablando de Adonai. Elohim Adonai. Entonces, aquí está el famoso pasaje donde el Señor le pregunta, y vamos a ir a Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, donde se encuentra este pasaje, donde sucede esto. Dice Mateo capítulo 22, verso 41. Aquí está. Mateo 22, del 41 al 46. Dice, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó. ¿Quién les preguntó? Jesús. No es lo mismo que Cristo. Y para aquellos que están ya volando por sus mentes, tranquilícense y terminen de escuchar toda la enseñanza. Entonces, dice, estando junto a los fariseos, Jesús, o sea que el hombre, porque la gente le decía, pero este Jesús, el hijo del carpintero, conocemos a su madre, a sus hermanos, están aquí. O sea que ellos conocían al hombre, a Jesús de Nazaret. Entonces, ese Jesús les pregunta a estos fariseos, díganme ustedes que conocen bastante la Torá y las Escrituras, ¿qué pensáis, no de Jesús, sino qué pensáis del Cristo? ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Pues, dice, le dijeron, de David. Porque hasta el día de hoy, en el año 2018, están esperando a un Cristo, a un ungido, a un Mesías, que si bien es cierto, uno va a las palabras originales, Cristo, Christos, Mashiach, en hebreo, significa ungido, enviado. Y bueno, cuando uno lee las traducciones, un niño puede aprender qué significa. Pero no es tan simple, no es tan fácil. Porque aquellos en que fue encomendada el pacto, las promesas, la ley, las promesas, la ciudadanía, aquel pueblo en que Dios se derrama y se manifiesta, que es el pueblo de Israel. Ese pueblo no le conoció, como está escrito. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, no lo conocieron. Porque si lo hubieran conocido, dice la palabra de Dios, nunca hubieran crucificado al Rey de Gloria. Eso está escrito así. Si lo hubieran conocido, nunca lo hubieran crucificado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que ellos tenían una idea del significado de Cristo equivocada hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy están esperando a un líder, a un enviado, a un Mesías que es hijo de David y que va
pues a poner al pueblo de Israel en primer lugar como primera potencia mundial económica y política y militar en el mundo, y que los va a libertar de sus enemigos. O sea, algunos me han llamado antisemita varias veces y no tienen la menor idea de lo que están hablando. Yo no soy antisemita, y antisemita no significa, para aquellos que dicen esa palabra, no tienen la menor idea de lo que significa semita. Pero no tienen la menor idea de lo que están hablando. Yo no soy antisemita. Es más, yo creo que, lo voy a decir directamente, yo creo que todo el Antiguo Testamento y la Torá se ha interpretado erróneamente por cientos y cientos de años, porque justamente por este tema, por esta conversación de Jesús, hijo de hombre, hijo de Dios, Cristo, Jesucristo. O sea, es diferente. Repito, si estas personas hubieran conocido este misterio, el misterio de Cristo, nunca hubieran crucificado al Señor. Pero lo crucificaron porque no entendieron. Entonces el Señor les pregunta: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues como David en el espíritu le llama Señor. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y él está citando las escrituras de los Salmos, capítulo 110, verso 1. Lo que pasa en la Reina Valera lo traducen: dijo el Señor a mi Señor. Y en el Salmo dice Jehová a mi Adonai. O dice Jehová a mi Señor. Y en Mateo capítulo 22, 44 dice el Señor a mi Señor. Pero en realidad dice Jehová a mi Adonai. Entonces, ¿cómo pues, dice la palabra de Dios? El Señor le dice: pues si David le llama Señor, o sea, se le está llamando Adonai, se le está llamando Jehová, entonces ¿cómo es su hijo? Dice: y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día a preguntarle más. Entonces, tenemos que entender que el misterio de Dios el Padre y de Cristo, como dice la palabra de Dios, es un misterio. Y ese misterio estuvo oculto desde los siglos y edades en Dios. Y vamos a leerlo eso en Efesios capítulo 1, verso 9. Dice la Biblia: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea que el misterio de su voluntad, según a él le plació, según a él estimó conveniente, que dice, el cual se había propuesto en sí mismo. Dios se propuso en sí mismo. ¿Cuál? Que este misterio lo iba a entregar. Entonces, ese mismo misterio habla, por ejemplo, el mismo Efesios capítulo 3, verso 9. Dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. O sea que está hablando de un conocimiento retenido que definitivamente los fariseos, los intérpretes de la ley, Anás y Caifás, los sumos sacerdotes, no lo conocieron, no lo entendieron. Sabían de memoria la Torá, en algunos casos, como Gamaliel y sus estudiantes, entre ellos Saulo de Tarso. La leían, la repetían como está escrito, ¿no? Y la repetirás a tus hijos cuando te levantes en el camino, en la casa, en la mesa y etcétera. Las pondrás en los frontales, qué sé yo. O sea, ellos lo tomaron, digamos literalmente, si se puede decir, quizás honestamente y de buena voluntad, pero no entendieron. Porque si hubieran entendido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un misterio que estaba escondido. Un misterio el cual Dios se había propuesto en sí mismo.
Y ese misterio dice que estaba escondido de los siglos y edades. Y vamos a ver que hasta en el famoso capítulo 6 de Efesios, que habla de la vestidura y la coraza y de la armadura de un hijo de Dios, que es, por ejemplo, ceñirse los lomos con la verdad, vestirse con la coraza de la justicia, el calzado del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del espíritu, y orando en todo tiempo con toda oración y súplica. ¿Pero para qué? Por los santos que estaban en todos lados. ¿Pero para qué? ¿Para qué tanta armadura contra un reino tenebroso de tinieblas que oscurece el entendimiento? ¿Por qué tanta pelea? ¿Por qué tanta lucha espiritual? Y lo dice ahí, ¿para qué? La lucha es tremenda para que el misterio sea revelado a sus hijos. El misterio sea revelado. Este misterio estaba escondido desde los siglos en Dios. Y ahí lo dice, Efesios capítulo 6. Dice, verso 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca, dice, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, con poder, con confianza, con certeza, con convicción. ¿Qué cosa? Ahí lo dice, el misterio del Evangelio. Es un misterio. Entonces, estamos hablando de que este misterio o este conocimiento retenido desde los siglos en Dios, ese misterio Dios se propuso en sí mismo en algún momento entregarlo. Entonces, este misterio tiene que ver con la naturaleza de la verdad de Jesús como el hombre de Nazaret que ellos conocían que eran su madre y sus hermanos, con nombre y apellido, hijo de José, según se creía. Este misterio tiene que ver con las 80 veces aproximadamente en que Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el Señor Jesucristo se refiere a sí mismo, pero como el Hijo del Hombre. Este misterio tiene que ver con la revelación de que este hombre de Nazaret, que él mismo se llama Hijo del Hombre, que es el Hijo de Dios, y que los demonios sabían quién era, y que los fariseos e intérpretes le preguntaban si él era el Cristo. Ese misterio no puede ser entendido ni comprendido a menos que Dios nos abra los ojos de nuestro entendimiento. Entonces, en Colosenses capítulo 1 y verso 26, dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. O sea que ese misterio, como un segundo testimonio, cuando le dijo el Señor a sus discípulos, a ustedes les es dado a conocer los misterios, ahí también lo dice en Colosenses. Pablo en Colosenses 1:26 dice que este misterio ahora ha sido manifestado, pero a sus santos, no a cualquiera. Revelado, no a cualquiera, sino ha sido revelado a sus apartados. Está hablando de apartados, está hablando de santos, de consagrados, de separados. ¿Separados? ¿De qué? ¿Apartados? ¿Separados? ¿De qué? Iglesia es la palabra eclesía, que significa grupo de llamados aparte, separados. Eso es lo que es ser apartados, separados, consagrados, dedicados. ¿Separados y apartados de qué? Del mundo. Escrito está
Él nos llamó y nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. De las tinieblas a su luz admirable. Del poder de Satanás a Dios. Entonces ese misterio definitivamente estaba escondido, como lo dice acá, pero que ha sido revelado y manifestado a sus santos. Entonces, Colosenses capítulo 2 y verso 2, en ese mismo libro dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor. Está hablando Pablo, ¿a quién? Colosenses capítulo 1, verso 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús que están en Colosas. A ellos, a los santos y fieles hermanos que estaban en Colosas. A ellos les dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Después, este tema ya lo hemos hablado, tengo una enseñanza que hablo del misterio de Dios el Padre Cristo. Así que, pero esta es una enseñanza de otro ángulo, de la misma verdad, porque aquí en este llamado y en este ministerio de este siervo del Señor Jesucristo, por la voluntad de Dios, aquí lo que hablamos, enseñamos y predicamos es a Jesucristo. Aquí no pedimos dinero. Aquí no podemos hacer campañas para comprar y qué sé yo. No. Aquí enseñamos y predicamos a Jesucristo. Y por eso es que nuestra vida está dedicada a la revelación, o mejor dicho, a el entregar la verdad del Evangelio con denuedo y con confianza. Y los hermanos que nos conocen, les agradezco por sus oraciones, porque como dice Efesios capítulo 6, orando por todos los santos y por mí, dice Pablo, para que al abrir mi boca me sea dada palabra con denuedo, a fin de darle a conocer el misterio del Evangelio. ¿Cuál es el misterio del Evangelio? El misterio del Evangelio es aquella verdad la cual los intérpretes de la ley, los fariseos, los saduceos, Anás y Caifás y todo el Sanedrín no lo entendieron ni lo comprendieron de tal manera, porque si lo hubieran entendido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Ese misterio tiene que ver con una verdad tan profunda que los hombres que se supone que sabían la Torá y las Escrituras no la entendieron. Y el día de hoy sigue siendo lo mismo. ¿Cuál es esa verdad? De que cuando el Señor habla del Cristo, no voy a adelantar, sí, porque todo el mundo sabe, el Cristo significa Christos, Mashiach, Yeshua ya Mashiach, Jesús el ungido, y ungido significa enviado. Wow, ¿qué tal revelación? Sí, porque si es así, pues entonces todos los fariseos y todos se hubieran salvado. Todos los judíos, Netanyahu ahorita estaría bailando un baile verdadero. Pero lamentablemente, pues en Tel Aviv lo que hay, ya saben ustedes, lo he dicho muchas veces, aquellos que tienen judeolatría, pues ahí está Sodoma y Gomorra. Si no me creen, pongan en YouTube cuál es la capital de la sodomía en estos momentos, léanlo. Algunos están creyendo que ese es el pueblo de Dios. Y que por arte de magia, entre comillas, porque eso parece magia, se van a convertir. O sea que ellos no entienden. No entendieron hace 2000 años y no siguen entendiendo hasta el día de hoy. Que cuando las Escrituras hablaban, ellos no lo entendieron y no lo entienden hoy día. Es verdad que la palabra de Dios dice, y te juntaré de todos los confines de la tierra y los atraeré a mí mismo, mi remanente, y los recogeré de todas las naciones y los llevaré a mi monte, a Jerusalén, y ahí estaré con vosotros. ¿Se creen que en 1948 están empezando a llegar allá? Nunca entendieron a qué se refiere.
Cuando la Escritura dice que en los postreros tiempos Él recogerá a todas las tribus de Israel, de todas las naciones, y los juntará en un solo lugar, está hablando espiritualmente de su pueblo, de su iglesia. Porque Jesucristo es Dios, Jesucristo es Jehová. Cuando Jesucristo habla, es Jehová hablando, Jesucristo es Dios. O sea, ¿quién puede ponerse delante de Dios y refutarle algo? ¿Quién le va a enseñar a él? ¿Quién le va a decir, espérate que te voy a aconsejar? Él es Dios, Él sabía lo que estaba haciendo. Cuando Él recoja a su pueblo en los últimos tiempos, está hablando de lo que Él dijo, que Él viene con las nubes. Que no viene a una nube, no, viene con las nubes. Y ahí es el día del juicio. No dura necesariamente 24 horas, porque está escrito, el día ni la hora nadie lo sabe. En los días de la voz del séptimo ángel, cuando empieza a tocar la séptima, en los días de la voz, o sea, eso va a durar días, pero le llama día, el día de Jehová. ¿Cuál es el día de Jehová? El día de Jehová es el día que Él viene a juzgar, a separar las ovejas de los cabritos, a tirar la red y poner a un lado lo bueno y lo otro echarlo. El apóstol, mejor dicho el profeta Juan el Bautista lo decía, ya el hacha está a la raíz de los árboles, todo árbol que no da fruto es cortado y echado fuera. ¿Cuándo dijo esto? Cuando Él dijo, yo no soy digno, viene otro más poderoso del cual no soy digno de desatar su calzado. Él los va a bautizar con el Espíritu Santo, pero también va a sumergirlos con fuego. Está hablando cuando Él venga, porque Él lo dijo ahí, que su aventador está en su mano y va a limpiar su era, su campo, y va a poner el trigo en el granero y la paja va a ser amarrada en manojos y echada al fuego, el trigo y la cizaña. Todo lo demás es cuento que Satanás se inventó y se los introdujo a muchísima gente que con sinceridad quizás se equivocaron, porque probablemente es una bonita manera de esconder su pecado y su debilidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor, y nadie significa nadie. Así que, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una verdad que solamente Dios puede revelar. ¿Cuál verdad? Una verdad que aquellos que crucificaron al Señor Jesucristo no lo entendieron, y estaba incluido Saulo de Tarso, cuando pedía cartas del sumo sacerdote para perseguir a aquellos que hablaban del camino, aquellos que hablaban de Jesús, un tal Jesús de Nazaret, un hombre. No sabían lo que hacían. ¿De qué estamos hablando ahora? El misterio. Y entonces dice, el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Colosenses 2, verso 2. Conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Dios el Padre y de Cristo. No son dos misterios. Alguien lee. Alguien cuando lee esto dice, y de conocer los misterios de Dios el Padre y de Cristo. Algunos leen así. De conocer los misterios de Dios el Padre y de Cristo. Algunos lo leen así. Así no es. Es de conocer el misterio. El misterio que Él se había propuesto consigo mismo. Un misterio. ¿Cuál es el misterio? El misterio de Dios el Padre y de Cristo. Es un solo misterio, es una unidad. También lo dice en el mismo Colosenses capítulo 4 y verso 3, lo dice lo mismo pero de otra manera. Verso 3, por ejemplo, o Colosenses 4:3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, vuelve a decir lo mismo casi, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer, ¿qué cosa? El musterión,
el misterio. No dice los misterios. ¿El misterio de quién? De Cristo. O sea que en una oportunidad dice el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y luego dice el misterio solamente de Cristo, dice. En una oportunidad dice que Dios me dé palabra para dar a conocer el misterio. ¿Cuál? Un misterio. ¿Cuál? El misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Dios el Padre y de Cristo. Un misterio. Dar a conocer con de nuevo ¿qué? El misterio ¿qué? De Cristo. Un misterio. O sea que no es lo mismo Dios el Padre y de Cristo y de Cristo. Sí, porque hay dos cosas aquí. Pero a la misma vez es lo mismo. Entonces, ¿cómo se entiende? O sea que el misterio es este o es este. El misterio es este. Y también es este. Jesús de Nazaret era el Dios despojado, hecho semejante a los hombres, en la condición de hombre. Y él lo sabía, porque todo lo que él hacía, lo hacía en esa condición. Se tenía que sujetar, por eso dice, cualquiera que hable contra del Hijo del Hombre, le será perdonado. ¿Por qué? Porque él estaba en esa condición. Pero cuando él hablaba y declaraba por el Espíritu de Dios palabra, entonces el hombre que maldecía lo que él estaba diciendo, entonces no tenía perdón, porque solo el Espíritu de Dios puede dar convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y si un hombre maldice y rechaza lo único que puede salvarle, que es que el Espíritu de Dios lo atraiga y lo convenza de pecado, entonces está muerto. Por eso el Señor Jesús lo dijo de esa manera. Por eso que también, como dijimos al principio, nadie conoce el día, ni la hora, ni los ángeles. Solamente mi Padre. Y ahí vemos en Apocalipsis capítulo 14 ese momento cuando el Padre pues le dice al Cordero, al Hijo del Hombre, al que está en la nube, ahora es el momento, hoy es el día y la hora. Y está en Apocalipsis 14:14. Miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Uno semejante al Hijo del Hombre. El Señor se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre. Miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado. ¿Cuántos habían sentados? Uno. Semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. ¿Quién es el que tenía la hoz aguda? ¿La tenía, dice, el Hijo de Dios, o decía uno semejante al Hijo del Hombre? Semejante al Hijo del Hombre. No dijo el Hijo de Dios tenía una hoz aguda, no, dice semejante al Hijo. Ese es el que tenía en la mano una hoz aguda, y del templo salió otro ángel. O sea, del templo, y sabemos quién mora en el templo, como dice el Señor Jesucristo: todo aquel que jura por el templo, jura por el trono de Dios y por que está sentado en el trono. Entonces, cuando del templo sale un ángel, es porque fue enviado por el bendito Dios Altísimo, ese ángel. ¿Por qué? Porque dice, del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. ¿Cómo es eso? Porque hay uno solo sentado, y ese sentado es semejante al Hijo del Hombre. Pero del templo donde está la gloria de Dios, sale una voz a un ángel, se le da la orden: ve y comunica al que está sentado sobre la nube y dile: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado. Ese es el momento
donde cuando en Marcos capítulo 13, verso 32 dice, ni la hora ni el día, nadie lo sabe ni los ángeles. Pero en ese momento el ángel se entera porque la gloria y el Padre con toda su majestad, Dios mismo con toda su gloria, revestido de toda su majestad, porque él estaba en la diestra de la majestad de Dios, sale la voz de la orden y el ángel se entera. Y entonces el Hijo del Hombre, semejante al Hijo del Hombre, entonces también se entera. ¿En qué momento el Hijo del Hombre se entera del día y la hora? Porque está escrito que todo lo que el Padre hace, yo hago igualmente. Yo y el Padre uno somos. Todo el juicio el Padre me lo dio a mí para que yo juzgue. O sea que, entonces, ¿cómo es posible que el Hijo no conozca? El Hijo de Dios conoce. Pero el Hijo del Hombre, ¿en qué momento se entera de la hora? Pues ahí está. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado. ¿En qué momento el Hijo del Hombre se entera del día y la hora? En el momento que la majestad, el poder y el dexios de Dios está en operación en sí mismo. Ya no como el Hijo del Hombre, sino como el Hijo de Dios Altísimo, como el Dios bendito omnipotente. Y de eso estamos hablando. Ese es el misterio, lo estoy diciendo poco a poco para que podamos entender de qué estamos hablando. Estamos hablando de un misterio. ¿Cuál es el misterio? Que hay un solo Dios y hay una sola manera de conocerlo. Hay un solo camino. El Señor dijo, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Algunos leen la Biblia al revés. Algunos leen la Biblia diciendo, nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Sí, porque yo soy el camino para llegar al Padre. Así lo leen. Y suena más o menos bien, pero no es exacto. El Señor dijo, nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Algunos quieren borrar eso porque creen que la palabra de Dios se equivocó. Y quieren poner, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está aquí con ustedes. Algunos quisieran leer la Biblia así porque no lo entienden. ¿Por qué no lo entienden? Porque no se les ha sido revelado. Porque si les hubiera sido revelado, no tendrían entonces 3 personas a quien comunicarse o 3 dioses. 3 personas que se llaman a sí mismo Dios, entonces son 3 dioses. Porque si lo conocieran, sabrían cuando se doblan y se arrodillan, sabrían que hay un solo nombre, que hay un solo Dios, que hay un solo Señor, que hay un solo Padre, del cual proviene todo, que de Él somos, por Él existimos, nos movemos. Llega un momento que llegamos a conocer al verdadero Dios. Y cuando lo llegamos a conocer y gustamos del don celestial, es imposible entonces que recayamos, dice la Biblia. Recayéremos pecando. Eso no me lo estoy inventando. Si me viene ahora a leerlo, eso está en Hebreos. ¿Dónde está eso? Capítulo 6, verso 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo. ¿Cuál es la blasfemia del Espíritu Santo? Es cuando el Hijo del Hombre, cuando Dios mismo habla por su Espíritu Santo, sabiendo que Él está hablando y que no hay otro poder en el universo que pueda convencer a alguien de pecado. Y cuando esa persona escucha la palabra por el Espíritu de Dios, entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, repito, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron,
sean otra vez renovados para arrepentimiento. Por eso es que todo aquel que blasfemare contra el Espíritu Santo no tiene perdón. ¿Por qué? Porque es imposible que cuando el Espíritu de Dios da convicción y esa persona cae, no le importa, entonces no hay más convicción. Por eso dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. No se puede, es imposible, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Entonces, estábamos hablando de unas verdades que son imposibles de entender. Ahora, como dije, tengo muchas escrituras aquí donde dije que hijo de hombre está como 80 veces, hijo de Dios como 27 en los evangelios. Acá tengo las escrituras. Una cosa interesante, que los espíritus reconocían al Señor. Mateo 8:29 le dijeron un día al Señor, ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? Le dijeron. Mateo 4:3-6 le dijeron, si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 14:33 le dice los pescadores, cuando hizo la pesca milagrosa, y le dijo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Uno que estaba crucificado le dijo, si eres Hijo de Dios, desciende de la cruz. Satanás le dijo, si eres Hijo de Dios. Los religiosos le dijeron, te conjuro, ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Mateo 27:40, si eres Hijo de Dios, desciende de la cruz. La gente decía, porque ha dicho a sí mismo, soy Hijo de Dios. Los que lo crucificaron, los soldados, se dieron cuenta en Mateo 27:54, dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Entonces los espíritus inmundos lo reconocían. En Marcos 3:11 decía, los espíritus inmundos le decían, tú eres el Hijo de Dios. Marcos 5:9 dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Entonces, en Marcos también 14:61 dice, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Eso se lo preguntó el sumo sacerdote. El centurión le dijo, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Y etcétera. Lo que estamos aquí tratando de establecer es que el Señor, cuando estuvo en la tierra, en Mateo capítulo 12, versos 15 y 16, y estamos hablando del misterio, Mateo 12, 15 y 16, dice, sabiendo esto Jesús, ¿qué es lo que sabía el Señor Jesús? El 14, salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús. O sea, no tuvieron consejo contra el Hijo de Dios, no tuvieron consejo contra el Cristo, no tuvieron consejo contra Jesucristo. No, la Biblia dice en Mateo 12:14, y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús de Nazaret, para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. O sea que es interesante que el Señor sanaba a todos, predicaba y enseñaba, pero le decían, cállense, no le digan a nadie. Y eso está registrado claramente en el mismo Mateo capítulo 16, verso 20. Dice, Mateo 16, 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Entonces ya está tomando forma. O sea, Jesús de Nazaret le dice a quién, a sus apartados, a sus hijos, a sus discípulos. ¿Qué les dice? Versículo 20. Les mandó a sus discípulos. ¿En qué momento les dice eso?
Es en el momento bien clásico donde el Señor le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Disculpen. Y Pedro contesta, tú eres el Cristo. Ahí lo dice. El Hijo del Dios viviente. Versículo 16. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, cuando Pedro, que fue el único que recibió por si acaso la revelación, ¿no? Los otros no entendieron. Entonces, allí les dice a sus discípulos, ya que pues lo dijo abiertamente, bienaventurado Pedro, porque te lo reveló el Padre. Entonces les dice a ellos que a nadie dijesen que él era, no dice que él era el Cristo. No, así no dice. Dice, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. O sea, la Escritura dice, cállense, no digan nada a nadie que yo soy el Cristo. Así no dijo. Cállense, no digan a nadie que Jesús es el Cristo. Que Él era Jesús el Cristo. Entonces, vamos a verlo en Marcos capítulo 3, verso 11. Marcos capítulo 3, verso 11 dice, y los espíritus inmundos al verle, ¿quiénes? Los espíritus inmundos. Al verle, ¿a quién? A Jesús. Se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Cuando ellos declaran eso, nunca dicen, tú eres el Hijo del Hombre. Nunca dicen, tú eres Jesús. Ellos siempre dicen, tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Eso es lo que los espíritus inmundos veían. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. El Señor no quería que le descubriesen. Pero alguno dirá, pero si él vino justamente para manifestarse y que el mundo sepa que él era el Hijo de Dios. Algunos tienen una enseñanza pues aprendida y repetida sin discernimiento por siglos. En Lucas capítulo 4, verso 41, dice, también salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Lo mismo, los demonios que le decían, tú eres el Hijo de Dios. O sea, en otras palabras, como lo hemos enseñado muchas veces, este es Dios. Y Jesús dijo, yo salí de Dios. Salí de Dios y voy a Dios. En el principio era el verbo existía con Dios y el verbo era Dios. ¿Cuál es el misterio? Y vamos ahí dando, y el que tiene Dios para ahí oiga. ¿Cuál es el misterio de Dios el Padre y de Cristo? ¿Cuál es el misterio de Cristo? Que el Hijo de Dios es Dios mismo. Que el Cristo, que lo entendían solamente como ungido, como enviado, como un profeta hasta el día de hoy, y que no lo conocieron, para ellos era el Hijo de David, el Mesías. Por eso el Señor le preguntó a ellos, ¿ustedes qué piensan del Cristo? ¿Era hijo de quién? De David, como buenos, hasta el día de hoy. Hay muchos mesiánicos también que piensan lo mismo. Claro que están más sofisticados porque creen que ya saben el nombre correcto de la pronunciación y todo.
Están igualitos al día de hoy. No saben explicarlo. Como que el Padre está allá, el Hijo allá, son dos personas. Oye, y se olvidan del Espíritu Santo. Que es una persona porque habla. Imagínense. ¿Cómo no va a hablar Dios? ¿Y cómo habla Dios? Por su Espíritu. ¿Y qué usa? Su cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? Los miembros de la iglesia de Jesucristo. Cuando el Espíritu Santo dijo, apartarme a Saulo y a Bernabé para la hora que algunos creen que vino una nube y habló. No, un profeta, habían profetas y maestros y dijo el Espíritu Santo. ¿Cómo habló? Por la boca de unos hombres. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo habló. ¿Cómo? Por los dones del Espíritu de Dios. Entonces estamos avanzando en la entrega del misterio escondido desde los siglos y edades. Un misterio que Dios se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál es el misterio? De que Él iba a salir de Él mismo en una condición diferente, despojada de su gloria, de su majestad, de lo que la palabra dice de sus dexios. Y ahí viene la famosa palabra dexios o diestra, que es la 32:25 en hebreo, que es yamín, que lógicamente, como la traducción de Cristo, todo el mundo sabe, lees la traducción, enviado, ungido. Bueno, si tú buscas diestra, es yamín, derecha, derecho, lado, el sur también dice. Y en el griego es dexios, que metafóricamente también es un adjetivo de poder o de autoridad. Diferente a Apocalipsis 1, 16, 17, donde está la palabra Cheir, que también se traduce allí, dice diestra, pero es Cheir de manos, de 5 dedos. ¿Cuál es el misterio? El misterio que estuvo escondido y que Dios mismo se propuso en sí mismo. ¿Qué se propuso en sí mismo? Que Él iba a manifestarse en carne, que iba a caminar entre los hombres. Entonces, cuando estamos hablando de que no lo conocieron, en Lucas no les dejaba hablar a los demonios. En Lucas 4:41, en Marcos 8:29 y 30 dice, Él les mandó que no dijesen esto a ninguno. O sea, voy a leer ese versículo también en Marcos capítulo 8:29. Avanzando, dice, entonces le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo, pero Él les mandó que no le dijesen esto a ninguno. A ninguno. Marcos 1:45, bueno, es cuando el Señor Jesús no podía entrar con libertad, pero lo que quiero es ir nuevamente a Mateo capítulo 12, donde empezamos cuando Él dijo que sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen. ¿Y por qué hacía eso? Lo dice el versículo 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. O sea que todo lo que hizo el Señor Jesucristo lo hizo para que se cumpliesen las Escrituras. Si las Escrituras dijo, abatido de Dios, herido de Dios, desechado, tenía que cumplirse. Abandonado de Dios, herido por Dios, tenía que cumplirse. Por eso que Él tuvo que decir en voz alta, pero no lo dijo porque por Él, sino lo dijo para que lo oyeren. Como el Señor dijo, esa voz no vino por causa mía, esa voz fue por causa de ustedes. Cuando pues vino una voz del cielo y dijo, y lo he glorificado y lo glorificaré aún más. Y la gente pensaba que era un ángel, alguien le había hablado. Entonces, todo lo que hizo el Señor Jesús cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pues tenía que dejar constancia esas palabras porque estaban escritas. Entonces, cuando Él sanaba a todos y les encargaba que no le dijesen a nadie, que no lo descubriesen, era para que se cumpla, ¿qué? Lo que estaba en Isaías, capítulo 42, del 1 al 4. ¿Qué es lo que dice ahí? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. He aquí, mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él. Y a los gentiles anunciará juicio, no contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz, la caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles.
¿Quiénes van a esperar en su nombre? Jehová salva su nombre. Los gentiles, el mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Y algunos ensoberbecidos se creen la última Coca-Cola del desierto porque tienen un nombre que puede hacer que pertenezca a una de las tribus. Y algunos hasta se quieren circuncidar como una ofrenda. Quiero decirle a esas personas que si te circuncidas estás obligado a guardar toda la ley, porque por la ley vas a ser juzgado. Pero a todos aquellos que como niños quieren aprender de Dios, mi consejo es que Dios no habita en templos hechos de manos, que ya Dios hizo un nuevo pacto, un nuevo sacerdocio, entonces exige un cambio de ley. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. La ley de vida en Cristo Jesús es la ley del Espíritu de vida. Es la ley de Cristo, es la ley del amor, es la ley de la libertad. Donde Dios mismo habita en nosotros. O sea que aquí no estamos hablando de creer en un simple Mesías, porque todo el mundo sabe la definición de Cristo, del Mesías, del ungido. Aquí estamos hablando de un misterio mucho más que eso. Porque los judíos, los escribas, los fariseos, los intérpretes de la ley, Anás y Caifás, sabían de un Cristo. Sabían, pero no entendieron qué significaba. Ese es el misterio. Entonces, vamos a ver cómo es que vamos a cerrar lo voy a decir de esta manera. Tengo esta concordancia Strong. Y hay un versículo que lo usan mucho y bueno, vamos a abrirlo. En Hechos capítulo 7, verso 55, cuando Dios en su palabra quiso dejar Hechos 7, 55, donde está Esteban, el primer mártir de la iglesia. Y entonces uno dice, pues ahí está. 7:55. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo. O sea, vamos empezando ahí. Puesto los ojos en ¿dónde? En el cielo. A ver. Puesto los ojos en el cielo. Creo que es una cosa aquí. Este es un versículo que ha dado muchos problemas de entendimiento, porque no es fácil. Como dice la palabra de Dios, la epístola de Pedro dice, como nuestro amado hermano Pablo, en sus cartas, hablando de estas cosas difíciles de entender, entre las cuales los indoctos e inconstantes tuercen la palabra para su propia perdición. O sea que hay que reconocer que hay cosas difíciles de entender, como reconoció el apóstol Pedro. Pero también hay que entender que los indoctos y los inconstantes tuercen para su propia perdición. O sea, hay que tener cuidado. Si bien es cierto, son difíciles de entender, pero no se pueden torcer. Entonces, no se puede contradecir la palabra de Dios. Hay un solo Dios, un solo trono. Entonces, explíqueme. Entonces, esta parte no se entiende. ¿Por qué? Ahí lo dice. A ver. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo. A ver, vamos a ver si hacemos... Cielo. Donde está el trono de Dios. Vamos a ver el trono.
que es uno solo. Esteban puesto los ojos en el cielo. Ahí dice, en el cielo. ¿Qué es lo que vio? A ver, los que están en la casa estudiando su Biblia, ¿qué es lo que vio? ¿Qué es lo que vio? Vio, ahí dice, la gloria de Dios. Eso es lo que dice. ¿Qué es lo que vio? Vio la gloria de Dios, coma. ¿Y a quién vio? ¿Al Hijo de Dios? ¿Al Cristo? ¿A Jesucristo? ¿Al Hijo del Hombre? ¿Al Hijo del Dios Altísimo? ¿A quién vio? Y vio a Jesús, que estaba al dexios de Dios, que estaba a la diestra. ¿Qué significa diestra? Dexios. Estaba al dexios ¿de quién? De Dios. O sea, él vio la gloria de Dios. Y a Jesús que estaba al dexios de Dios, a la diestra de Dios. Y le dijo, he aquí, o sea que él lo vio, y dijo, hablando, he aquí, veo los cielos abiertos. O sea, era como que los cielos se le abrieron. Y dice, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo, primero dice Jesús y luego dice el Hijo del Hombre. No dice que vio al Hijo de Dios, sino dice el Hijo del Hombre. Y repito, el Señor cuando estaba en la tierra no quería que no lo descubrieran, no dijeran a nadie que Él era el Cristo, el Hijo de Dios. A los demonios los callaba, los reprendía para que se callen, porque tenía que cumplirse las Escrituras. Ay, Señor, Herodes te procura matarte, no vayas. El Señor, ve y díganle a esa zorra que hoy, mañana y pasado echo fuera demonios y al tercer día acabo mi obra. A mí nadie me quita la vida. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Mi reino no es de este mundo. Si fuera este mundo, mandaría a mis sirvientes para que me defiendan. O sea que la gente no entendió. Nunca lo entendieron. Saulo nunca lo entendió. El día de hoy, en el 2018, la gente no lo entiende. La gente que va todos los domingos a las cuatro paredes y cantan a ese Dios de Israel no entiende lo que están hablando. A menos que se humillen y le pidan a Dios entendimiento, porque es imposible conocer al Dios verdadero y practicar el pecado. Porque escrito está que el que practica el pecado no le ha visto a Dios ni le ha conocido, y que el que peca es del diablo. Y para algunos dirá, wow, ¿dónde está eso? Eso lo voy a citar exactamente dónde está. Sí, porque algunos creen que yo me invento las cosas. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es imposible creer sin arrepentirse, y no se puede arrepentir si verdaderamente tú no crees. Por eso que dice,
Si crees, serás salvo, claro. Pero pues cuando la palabra dice cree, es porque la palabra está entendiendo que cuando crees, vas a creer de tal manera que te vas a arrepentir. Porque cuando crees la verdad de que existe una salvación eterna gratuita, como él dijo, el que tiene sed venga a mí, vea gratuitamente, pero también dice, el que no cree ya ha sido condenado. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, esa es la verdad. Entonces estamos hablando de este tema que confunde. Sí, es verdad, honestamente no es fácil entender. Él vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Ahí lo dice. A la diestra. Y hemos dicho que diestra es dexios. Y dexios es una palabra que está escrita claramente en la Escritura. Y se refiere al poder y a la majestad de Dios. Al poder de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vio Esteban? Vio a Jesús que estaba en el poder de Dios. Porque él vio la gloria de Dios. Ahora, ¿qué es lo que dice Hebreos? Por ejemplo, a ver si encuentro. Hebreos capítulo 1. Dice, en estos postreros, dice, Dios habiendo hablado muchas veces, ¿quién habiendo? O sea, a ver, esto es lindo. Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2, estos versículos son preciosos. Dice, Dios, ¿quién? ¿Quién? Dios. O sea, Dios. Habiendo hablado muchas veces. ¿Quién habló muchas veces? Dios. En otro tiempo a los padres por los profetas, en estos días nos ha hablado. ¿Quién nos ha hablado? Dios. Pero lo ha hecho por el Hijo. ¿Pero qué significa? ¿Es otra persona? No. Es otra condición. El Hijo es porque tengo un papá. Yo no puedo ser hijo si no tengo un papá. Yo no puedo ser padre si no tengo un hijo. O sea, puedo ser hermano, pero si no llego a engendrar un hijo, todavía no puedo ser llamado padre. Dios es el que habló muchas veces, pero esta vez en los últimos tiempos nos ha hablado, pero nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó el heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de ¿qué? Dice, el Hijo es el resplandor de ¿qué? De su gloria. El Hijo es el resplandor. No dice que es la gloria, no, es el resplandor de la gloria. Dice, y la imagen misma de su sustancia. O sea que Él es la imagen, lo que se puede ver, lo que se puede tocar, como dice la palabra, tocante al verbo de vida, lo que hemos visto y oído, y tocaron y palparon nuestras manos, tocante al verbo, a la vida misma, y la vida se manifestó, y la luz se manifestó y caminó. O sea que Dios, como Hijo, como Dios despojado, que caminó entre nosotros, como dice la Escritura en primera de Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne. Dios hizo carne. Él es, ahí lo dice, Él es el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. O sea que, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de ¿qué? Por medio de sí mismo. ¿Quién es sí mismo? Dios, porque está hablando de Dios. El tema es Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces, nos habló por el Hijo, el cual es la imagen misma de su sustancia, el resplandor de la gloria de Él mismo. Y dice, habiendo purificado, ¿qué cosa? Nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Se sentó en dónde?
al Dexios de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. O sea que Dios es Dios. Cuando Él le habla de que mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a Él padre y Él me será a mi hijo. ¿Eso cuándo se produce? Cuando introduce al primogénito en el mundo, adórenle los ángeles de Dios. Eso está en Lucas capítulo 2, versos 13 y 14. Ahí le dicen los ángeles y lo adoran. Y dice la palabra de Dios, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Tu trono, oh Dios, del Hijo. ¿De quién? ¿Cómo dicen del Hijo? ¿Cómo dicen del Hijo? Tu trono. ¿Cuántos tronos? Uno solo. Uno solo. Tu trono, oh Dios. Ahí lo dice. Por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Quiere decir que cuando Esteban vio, ¿qué es lo que vio Esteban? Ahí lo dice, vio la gloria de Dios. Vio la gloria de Dios. Pero Jesús, que vio a Jesús que estaba ¿en dónde? En el Dexios de Dios, en el poder. Vio a Jesús que estaba, vio a Jesús que es el resplandor de su gloria. Él vio la gloria. Y a Jesús que estaba a su Dexios de su poder y de su majestad. ¿Qué es lo que vio? Vio a Jesucristo. Por eso dice la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 5. ¿Qué es lo que vio Juan? Lo mismo. Y miré y vi que en el medio del trono, lo mismo. ¿Qué es lo que vio Juan? Bueno, creo que esto está bien simple de entender porque muchos lo conocen. Hay un solo trono. Un solo trono y uno solo sentado. Eso lo hemos enseñado. Pues si el que contradiga eso ya no se puede seguir hablando con esa persona. Porque sí se puede hablar con los judíos y con los musulmanes. Cuando tenemos la verdad podemos hablar. Si no tenemos la verdad se van a burlar. Una cosa la tienen bien clara ellos. Ellos saben que hay uno solo. Entonces, como dice la palabra en Ezequiel, está por todos lados. A ver si encuentro rápidamente. Ok, está en Isaías capítulo 6, versículo del 1 al 5, donde dice que Dios tiene un solo trono y uno solo sentado. Ezequiel capítulo 1, del 26 al 28. Salmo 45, verso 6, cetro de justicia, se sentó sobre su santo trono. Salmo 47, 8. Salmo 66, 1, el cielo es mi trono. Mateo 23, 22, que jura, dice, y por aquel que está sentado en él, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en el trono. El Señor Jesús también lo dijo en Mateo 23, 22. Eso me gustaría leerlo antes de ir a Apocalipsis. No me he olvidado de Apocalipsis, pero me gusta este versículo, Mateo 23, 22, porque no hay nada mejor que conformarse a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y dice,
el 21. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Eso es lo que habíamos hablado. El que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios. El trono de Dios y por aquel, no dice por aquellos, y por aquel que está sentado en él. Palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es lo que vio Juan? Bueno, les doy tarea. Cuando vean ahí, van a ver que habían 4 seres vivientes que estaban al lado y alrededor del trono. O sea, había 1, vamos a hacer 2, 3 y 4. Los seres vivientes, lo pueden leer. Y dice la Biblia que habían 24 tronos. 24. Y 24 ancianos sentados. O sea, 24 tronos de ancianos y 24 en número. O sea, un trono para cada anciano. Y alrededor la palabra dice que había millones y millones de ángeles. Eso es lo que dice la Biblia. Ok. Entonces estamos hablando de que más o menos es una cosa así. Aquí, aquí, aquí. Y algunos están pensando, oye, está dibujando el ojo. Ay, Dios mío, por ahí hay unos que están así ahora mismo. Se me acaba de venir una palabra. Vamos a borrar el ojo ahí. Ok. Un solo trono. ¿Y qué es lo que vio Juan? Vamos a leerlo. Apocalipsis 5:6. ¿Qué es lo que vio? En Apocalipsis 5:6 dice: y miré y vi que en medio del trono, en el medio del trono, aquí está el trono, acá está el medio. En medio del trono y de los 4 seres vivientes, o sea, en el medio de los 4 seres vivientes, porque si acá están los 4 seres vivientes, 1, 2, 3, 4, el medio de estos 4, ¿dónde es? Acá. Y en medio de los ancianos, o sea, 24 tronos, el medio de los ancianos será ¿dónde? Acá. ¿Qué es lo que vio? Vio un cordero como inmolado. Eso es lo que vio. Ahora, Apocalipsis capítulo 7. Así que está ese versículo donde está el trono de Dios. Tengo que buscarlo aquí. Ok, Apocalipsis 7:17. ¿Qué dice? Voy a leerlo el 16. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. O sea que cuando Esteban vio la gloria de Dios, o sea, porque esto es glorioso, esto es un resplandor espectacular. Entonces, Jesucristo es el resplandor ¿de qué? De su gloria. Es la imagen, es la sustancia misma de su imagen. Es la sustancia. Entonces, cuando Esteban ve el cielo abierto, ¿qué es lo que ve? Ve la gloria de Dios. Y a Jesús, al Cordero, lo ve en el Dexios, en el poder, en la majestad de Dios. Eso es lo que vio. Algunos se imaginan, acá está un trono,
Y acá hay otro. Pues ni hablar con una palomita por aquí, a ver. Ni me sale la palomita a mí. Bueno. Algunos los cuadros del Renacimiento solamente le hacen un dibujo aquí. Esto, 2 tronos en el cielo, esto es un error. Y empezó, yo creo que en el primer siglo. Sí, porque la ramera, la madre de todas las rameras, hasta el día de hoy, pues tienen muchos dioses. Pero empezaron con 2 tronos, uno, otro y pusieron otro. Y torcieron las escrituras. Entonces vamos a ir terminando. Solamente voy a leer de esta concordancia. Dexios. ¿Cómo la Biblia de Dexios? ¿A qué se refiere Dexios? Voy a leer nomás. Éxodo 15:6. Tu diestra, que es Dexios, tu diestra, oh Jehová, tu diestra ha quebrantado. O sea, tu diestra ha quebrantado. ¿Qué es lo que ha quebrantado? Su poder, su gloria ha quebrantado. Extendiste tu diestra y la tierra los tragó. Salmo 16, 8. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. De gozo, delicias a tu diestra para siempre. 17:7. Salvas a los que se refugian en tu diestra. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me, etcétera. Salmo 26, lo oirá desde puntos suspensivos por la potencia de su diestra. Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Dice, y tu diestra te enseñará cosas terribles. O sea, dice, tu diestra te enseñará. ¿Cómo sé que esta mano me va a enseñar? No, no está hablando de la mano, está hablando de su poder, de su majestad. O sea que, si seguimos leyendo, el Salmo 65 dice que se libren tus amados, salva con tu diestra, salva con tu poder, salva con tu majestad, salva con tu gloria. Dice, alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Planta que plantó tu diestra, sea tu mano sobre el varón de tu diestra, tuyo fuerte es tu mano exaltada, tu diestra. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. O sea que cuando Dios habla de la diestra de Dios, está hablando de la gloria de Dios, del poder de Dios, de la majestad de Dios, del cetro de su justicia. Entonces, lo que vio Esteban, lo que vio Juan, vieron la gloria de Dios. Y Jesús que estaba en la majestad. Dios ya no despojado, sino con toda su gloria. Y ese es el misterio escondido desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado por el Espíritu Santo. Esa es la verdad. Entonces, ¿cómo podemos concluir aquí? Que el Cristo no solamente es ungido o enviado. El Cristo era nada más y nada menos que Dios manifestado en carne. Por eso que los príncipes de este mundo no lo conocieron, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Bendiciones.